Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. A ver, ahí abrí la hermana Sonia que quería decir algo. Creo que fue la fe, el Espíritu Santo, algo así. No. No, hablamos de soy católico. Soy católico. Sí. Gloria a Dios. Exactamente. Gracias, Sí. Carlos. La parte Entonces, 2. amén. Hablábamos sobre la importancia de que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que tener la claridad de lo que significa ser católico, ¿verdad? María José nos decía que ser católico es más que ir a misa todos los domingos, o es más que ir a misa. Si es que aquí vamos, algunos vamos todos los días de la semana, pues gloria a Dios, pero es más que eso, ¿verdad? Hablábamos que el ser católico es mostrarle a todas las personas que nos rodean que se den cuenta a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Que se den cuenta que nosotros hemos hecho un cambio radical en nuestras vidas por ese sí a Cristo que le dimos, ¿verdad? Y nuestro sentido es volvernos testimonio para otras personas que se vuelvan creyentes igual que nosotros, ¿verdad? Y que puedan seguir ese camino de la verdad, que es en los caminos del Señor. Entonces, María José nos daba 5 puntos en los que nosotros podemos, enriquecer nuestra vida como católicos. La primera, rápidamente, porque no voy a entrar en detalle de todas, pero solamente quiero hacer una breve recapitulación, ¿verdad? La primera era que todos nosotros sabemos que tenemos la bendición y la belleza de que tenemos el sacramento de la confesión, ¿verdad? Es el sacramento del perdón de nuestros pecados. La segunda era que nosotros veneramos a la Virgen María, ¿verdad? No es que la adoramos, sino que la veneramos y le pedimos su intercesión en nuestras oraciones, su intercesión a su Hijo Jesucristo. La tercera era que creemos en la Iglesia y que creemos fielmente que la Virgen María fue virgen siempre. Y María José en la clase anterior pues nos daba varias evidencias, ¿verdad? De por qué esto es verdad. Si quieren refrescar, pues yo los invito a que busquemos la clase anterior en Facebook para poder tener otra vez eso presente, ¿verdad? Y fresquito. El cuarto, mis hermanos, era porque todos estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Y los santos de la iglesia deben de ser un ejemplo de su amor a Jesús para nosotros, ¿verdad? Deben de ser ejemplo de vida. O sea, podemos ver cómo ciertos santos sacrificaban y cómo obedecían al Señor, ¿verdad? Y el quinto era que nosotros como católicos debemos de ofrecer oraciones, ofrecer misas para poder salvar a aquellas almas que están en el purgatorio. Entonces, el llamado y el mensaje de María José en la clase anterior fue que si somos católicos debemos de compartir nuestra fe con los demás a través de nuestro testimonio. Así es que esa es una breve reseña de lo que hablábamos en la clase anterior y lo traigo a la clase porque en esta clase vamos a empezar a hablar de un tema nuevo. En esta clase vamos a hablar de cómo el tema más bien de nuestra clase es Dios está llamando a su pueblo Israel. Pero yo a lo largo de esta clase quiero que nos tomemos la tarea de cambiar el nombre Israel y que pongamos ahí nuestro nombre. Dios está llamando a su pueblo, Ronald.
Dios está llamando a su pueblo, Loli. Dios está llamando a su pueblo, Sonia, Carlos, Albertina, Carla, Ulises, Salvador, todos, Walter, todos. Nos tenemos que poner nuestro nombre ahí para que nos vayamos identificando en el desarrollo de la clase. En esta clase, mis hermanos, les pido que prestemos atención porque vamos a ver un tema bastante interesante. Nos vamos a regresar al Antiguo Testamento. Si se fijan, la mayoría de nuestras clases están basadas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero todos sabemos, como nos presentaron en nuestro retiro, que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es vigente en nuestra vida y podemos aplicar y seguir aplicando las enseñanzas que nos da la palabra de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en nuestra vida, ¿verdad? Entonces yo los invito, mis hermanos, a que prestemos atención, a que abramos nuestro corazón para que no nos dé miedo el Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento probablemente pueda estar, digamos que su narrativa puede ser un poco más compleja a veces, ¿verdad? Pero que eso no nos intimide, mis hermanos. Hoy vamos a estudiar bastante a profundidad, diría yo. Bueno, no bastante a profundidad, pero sí vamos a leer bastante y vamos a empaparnos bastante sobre el libro de Deuteronomio y de Génesis, ¿verdad? Entonces sí nos vamos a basar bastante en el Antiguo Testamento en esta clase. ¿Y cuál es la razón, mis hermanos, del por qué? Yo quisiera que nos preguntemos, o si alguien tiene algún comentario, alguna respuesta, si yo les hago la consulta de, ¿ustedes saben por qué el Señor eligió a Israel como su pueblo elegido? ¿Alguien aquí sabe o se ha hecho esa pregunta alguna vez? Como de por curiosidad. Si usted está respondiendo sí, mis hermanos, si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, pues gloria a Dios porque estamos en el lugar adecuado. Hoy vamos a conocer más y vamos a estudiar más a fondo este tema, ¿verdad? Vamos a aprender porque Dios hizo de Israel su pueblo elegido. Entonces, sin darle más larga al asunto, vamos a iniciar, mis hermanos. Y como les comentaba, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, vamos a ver cómo el Señor elige al pueblo de Israel como ese pueblo predilecto. ¿Qué quiere decir predilecto? Quiere decir su pueblo favorito, pongámoslo así. Pero es importante, mis hermanos, que comprendamos que esto fue una elección libre e independiente que tuvo el Señor. La elección del pueblo de Israel se considera, mis hermanos, que es debido al amor que Dios tenía por sus antepasados y el juramento que se le hizo a sus padres. Entonces, para darles un poquito más de contexto, vamos a irnos al libro del Génesis y vamos a leer del capítulo 12, del versículo del 1 al 4. Y voy a leer para ustedes, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Un día, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando él salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Imagínense este extracto de la Biblia, mis hermanos. Estamos hablando de Abraham. Estamos hablando que Abraham recibió una orden, por decirlo así, ¿verdad? Del Señor Jesús a sus 75 años. ¿Se pueden imaginar eso qué quiere decir?
nos pudiéramos pensar humanamente, 75 años es una edad, ya es un adulto mayor, ya está cansado. ¿Se imaginan qué tan arraigado está Abraham a su tierra, a su casa, a su familia, a sus parientes? Pero ¿qué le está pidiendo el Señor? Le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra en la que yo te voy a mostrar. Y más adelante dice, Abraham sale tal como el Señor se lo había ordenado. Imagínense, a sus 75 años, y en nosotros que estamos más jóvenes, nos cuesta a veces hacerle caso al Señor, que tal vez no nos está pidiendo que abandonemos el país, o tal vez no nos está pidiendo que abandonemos nuestra familia, pero nos puede estar pidiendo otras cosas y nos cuesta obedecerle al Señor. Vayamos teniendo estas reflexiones, mis hermanos, a lo largo del desarrollo de la clase. Y ya vamos a ir viendo cómo todo esto se va engranando poco a poco, ¿verdad? Luego, mis hermanos, esa fue Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y más adelante, mis hermanos, siempre en el libro del Génesis, en el capítulo 17, versículo 4, Dios le reconfirma la promesa que le hizo a Abraham cuando llegó a Canaán. Y leo para ustedes, dice, esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre. Y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta, mis hermanos, es una alianza, es un pacto, es una promesa que le hace el Señor a Abraham. Le dice que será el padre de muchas naciones. Le dice que sus descendientes serán numerosos, que de él saldrán reyes y naciones. Que esta alianza que él está haciendo con Abraham no solo la está haciendo con Abraham, sino que con todos los descendientes que tengan en el futuro. Yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos, le dice la palabra de Dios. Y si vemos, mis hermanos, el Señor bendice a Abraham y bendijo a todos sus descendientes por la fe que él tuvo. Esa fe tan viviente, que es lo que él les decía, que a sus 75 años, el Señor, Abraham le obedeció al Señor. Y esta promesa, mis hermanos, luego se la hace a Isaac y a Jacob, que son descendientes de Abraham. Y eso lo dice, no vamos a leer porque hay muchas citas en esta clase, no las vamos a leer todas, pero ahí lo podemos comprobar en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, para que ustedes puedan ir anotando y puedan ir leyendo cuando estén repasando la clase. El Señor, mis hermanos, lo que quería y el objetivo, por decir así, del Señor, de por qué eligió a Abraham y por qué lo manda a otra tierra, es porque el Señor quería construir un pueblo santo y consagrado a Él. En Éxodo capítulo 19, versículo 6, vemos cómo el Señor le dice, ustedes serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Dile todo esto a los israelitas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ya nos podemos ir más o menos respondiendo la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito del Señor entonces de elegir a Israel? Y es que básicamente lo que el Señor quería era una nación, era tener una nación como
modelo, una nación ejemplo a otras naciones, para que a través de esa nación elegida, o sea, Israel, todas las familias de la tierra fueran bendecidas, ¿verdad? Es decir, lo que el Señor quería en ese momento era mostrarle a los demás pueblos que no estaban consagrados a Él cómo Israel era bendecido cuando obedecían y cuando obedecen a Dios, y cómo tiene un destino un poco distinto a aquellos pueblos que no obedecen al Señor. Como leímos al inicio, ¿se acuerdan? En la primera cita del Génesis capítulo 12, en el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esto lo refuerza en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, y dice: porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido entre todos los pueblos. Palabra de Dios. ¿Se imaginan, mis hermanos? Quizás la idea central que yo quiero que nos quedemos de esta primera parte de la clase es que ¿por qué el Señor elige a Israel? Es porque Él quiere formar una nación modelo para las otras tierras, para que las otras tierras se den cuenta que cuando obedecen al Señor son bendecidas. Y cuando no obedecen, pues su destino probablemente no será la misma bendición, ¿verdad? Entonces, son elegidos del Señor entre todos los pueblos. Entonces, ¿cuál es la segunda parte de la clase, mis hermanos? Es que nos empecemos a hacer, porque es que yo al inicio de la clase les decía, cambiemos Israel y pongamos nuestro nombre. Porque es que así como le sucedió al pueblo de Israel, así nos sucede a nosotros. Nosotros somos elegidos entre tantos otros hermanos. Nosotros somos elegidos del Señor. El Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos tomó de donde estábamos, nos agarró y nos eligió. Y por eso es que estamos aquí, nosotros ahora reunidos. Amén. Por eso es que estamos aquí queriendo aprender más de Él, queriendo conocer más de Él para que podamos agradarlo, para que lo podamos glorificar. Cuando nosotros nos entregamos al Señor para formar parte de su pueblo, como lo hemos hecho desde ese momento que hicimos nuestro retiro, todos acá estoy segura que hemos sentido a lo largo de nuestro caminar, no importa cuánto tiempo, si son 1 año, 6 meses, 5 años, 10 años, 30 años, lo que llevemos caminando de la mano del Señor, estoy segurísima que hemos sentido constantes llamados del Señor en nuestra vida para algo cada vez mejor. ¿Sí o no? Sentimos, no sé, pueden ser llamados chiquitos como, no sé, quizás ya no voy a volver a mentir, ¿verdad? Porque no gano nada mintiendo. O quizás un llamado del Señor es, en Semana Santa tal vez sentimos ese llamado de ir a buscar el perdón del Señor. O sentimos aquel llamado de reconciliarnos con aquella persona que teníamos mucho tiempo de no hablar o habíamos tenido algún pleito. Me refiero a esos llamados, mis hermanos, a esos llamados chiquitos. O a un llamado de que usted está en una discusión con su cónyuge, ¿verdad? En la casa a la hora de la cena, y se muerde la lengua y dice, no voy a morder la lengua, ya no voy a seguir, porque no quiero que esto se haga más grande de lo que ya es. Eso es el Señor actuando en su vida, mi hermano. Ese es el Señor haciéndole esos constantes llamados para que usted sea cada vez mejor. Cuando usted se muerde la lengua, usted está siendo obediente al Señor. Amén.
cuando usted atiende ese llamado que usted sintió en su corazón en Semana Santa de irse a confesar, porque tenía tal vez ratos de no hacerlo, usted está atendiendo el llamado del Señor, usted está obedeciendo al Señor. Ya vamos a ir viendo cómo todo esto se nos va a ir engranando, mis hermanos, porque hoy vamos a ver este tema se va a desarrollar en 2 clases más todavía, y ya van a ir viendo como después de 3 clases, esto nos va a hacer completo sentido. Estamos conscientes, mis hermanos, que el Señor nunca nos va a exigir algo así de golpe. El Señor nunca nos va a decir algo así como andate de tu casa y no volvás a hablarle a tu familia. No va a ser algo así. Al contrario, lo que va a hacer es irnos pidiendo poco a poco esas cositas chiquitas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque quiere prepararnos para que nosotros seamos mejores hijos más dignos de Él. Y a medida que nuestra respuesta o nuestra agilidad a responder a ese llamado del Señor vaya mejorando, o nosotros vayamos como agarrándole ese saborcito cada vez más y sabemos de que es el Señor que nos está hablando y que nos está pidiendo algo, pues ahí es donde vamos a ir viendo cómo vamos nosotros madurando espiritualmente. Y así es, mis hermanos, como el Señor va trabajando en nosotros y poco a poco el Señor nos va llamando, nos va capacitando para cosas aún más grandes, según su plan para cada uno de nosotros. Yo constantemente les pongo el ejemplo de mi testimonio de estar yo aquí parada frente a ustedes. Cuando yo hice mi retiro de conversión, jamás en 100,000 años yo me hubiera imaginado que yo iba a ser capaz de poderme parar ante ustedes y dar una clase de reino, una charla, o hablar más y predicar más sobre su palabra. Porque yo humanamente quizás no estaba atendiendo los llamados del Señor. Yo humanamente quizás estaba pensando, a mí me da pena hablar en público, yo no tengo el conocimiento profundo de la palabra del Señor como para poder pararme ante otros hermanos a transmitirles el mensaje del Señor. Y ahí es donde, si dejamos que nuestros pensamientos humanos se apoderen de nuestra mente y no somos dóciles y no somos, digamos, obedientes a este llamado, mis hermanos, yo 2 veces sentí el llamado para estar en este ministerio. Y la primera vez la ignoré. La ignoré, ¿por qué? Porque yo sentía que humanamente yo no era capaz de estar aquí, de servir en este ministerio. A mí me daba pavor. Cada vez que iban a entregar los servicios en la asamblea, a mí me daba pavor que fueran a decir mi nombre, que yo iba a estar en Solo de pensarlo, me empezaban a sudar las manos de los nervios. Pero ahí es donde vamos viendo que el Señor nos va trabajando, ¿verdad? Y poco a poco Él nos va mostrando el camino, Él nos va derribando esos muros, esas limitantes humanas que podemos tener nosotros en nuestra vida, y nos va capacitando para esas cosas más grandes que tiene preparadas para nosotros. Pero ojo, mis hermanos, esto no solamente se mide a través del servicio que nosotros le damos a Él. Va más allá del servicio. Tiene que ver con la grandeza de nuestro amor hacia Él y hacia los demás. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que todo lo que hagamos nosotros lo tenemos que hacer con amor. Yo pudiera decirles que a mí el Señor me ha capacitado para darle las clases, pero si yo no le pongo amor y si yo no lo hago por amor a Él y por amor a cada uno de ustedes, esto no funcionaría, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ser servidores así de primera, de clase, que está el líder de nuestro grupo y necesita algún servidor y nosotros somos el primero en levantar la mano
para poder servir. Pero de nada sirve, mis hermanos, que nosotros seamos servidores de primera en nuestra asamblea, en nuestro grupo, en nuestros ministerios, si en nuestro metro cuadrado de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra casa, no estamos compartiendo el amor de Dios, no estamos atendiendo el llamado del Señor. Si en nuestro hogar nosotros nos entramos y lo que hacemos es ponernos los audífonos y ya no escucho nada y yo ya estoy aquí, ya no. Ahí no vamos a poder, ahí no estamos atendiendo el llamado del Señor, ¿me entienden? El llamado del Señor nos llama primero a dar amor y a servir en nuestro metro cuadrado. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que estemos conscientes que el Señor obviamente nos ha creado a su imagen y semejanza y a todos nos ha dado el libre albedrío. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sobre las cosas que nos rodean. El Señor nunca nos va a imponer nada. El Señor nunca nos va a obligar a nada, ¿verdad? A mí nunca se me olvida cómo en el retiro a mí me presentaron al Señor como un caballero. El Señor, y me decían, el Señor te está tocando la puerta de tu corazón, pero es un caballero. Si tú no le abrís la puerta de tu corazón, Él no va a entrar, ¿verdad? Él no va a entrar. Pero es importante, mis hermanos, que tengamos la certeza que cuando el Señor nos pide algo de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, nos está pidiendo que le dediquemos más tiempo a otros. Y tal vez nos está pidiendo que no nos enfoquemos en cosas personales, ¿verdad? Y nos está pidiendo que le dediquemos tiempo tal vez a aquella persona en nuestro trabajo, en nuestro hogar, que tal vez necesita desahogarse y necesita que nosotros le dediquemos tiempo a esa persona para escucharlo, para aconsejarlo, para hablarle de Dios. Y lo está haciendo, ¿sabe qué? Claramente la otra persona lo necesita, pero también quiere trabajar en usted. Si usted está sintiendo ese llamado de que usted necesita dedicarle más tiempo de calidad a otra persona, ese es un llamado que el Señor le ha puesto en su corazón. Es un deseo que el Señor le ha puesto en su corazón. Y depende de nosotros atender a ese llamado, ¿verdad? Él lo que quiere de nosotros es hacernos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, ¿verdad? Él quiere que dejemos aquella comodidad para que le permitamos a Él prepararnos para aquel gran plan que Él ya tiene para nosotros. Porque estamos convencidos que Él tiene un plan espectacular para cada uno de nosotros, amén. Individualmente para cada uno de los que estamos acá. Cada uno de los que nos está sintonizando en Facebook también. Todos acá estamos creciendo y madurando espiritualmente a un ritmo individual, mis hermanos. No todos estamos madurando al mismo tiempo y está bien. De la misma manera, mis hermanos, en las que todos en algún momento de nuestra vida caemos en tentaciones, caemos en faltas, el Señor siempre nos espera amorosamente. Eso lo tenemos claro, yo estoy segura, ¿verdad? Y constantemente nos está haciendo esos llamados para despertar nuestra conciencia. Si usted ahorita siente algún llamado, es el Señor que le está hablando y le está sembrando esa semillita, ese llamado en su corazón. Usted sabrá mejor que yo qué es. El Señor trabaja de manera increíble, de una manera ágape, que ya es cuestión suya si usted quiere atender a ese llamado, ¿verdad? Yo estoy segura que todos aquí, los que estamos aquí, los que estamos escuchando esta clase, hemos experimentado el amor eterno y el amor ágape de nuestro Señor hacia nosotros. Recordémonos y transportémonos otra vez aquel viernes y aquel sábado de retiro, ¿verdad? Que pensaba que estábamos empezando el retiro, que probablemente usted tenía esas preguntas como yo qué estoy haciendo aquí, yo le hice caso a fulanito, fulanita de tal que me iba a meter y yo ya no sé si debería estar aquí. O probablemente usted dijo, necesito estar acá, ¿verdad? Usted sabrá cómo se sentía ese día. Yo les confesaré, mis hermanos, y les daré mi testimonio en esta parte de la clase y no al final como usualmente lo hago.
yo me sentía bien. Yo fui por complacer a la persona que me invitó. Así de sencillo, así se los abro en mi corazón. Yo fui por complacer a la persona que me invitó al retiro. Yo pensé que yo no tenía cargas, yo pensé que yo me sentía bien, ¿verdad? No me sentía así como, no sé, yo iba a misa, ¿verdad? No me sentía así como con aquellas grandes faltas. Pero conforme fui caminando y se fue desarrollando el retiro, el Señor se encargó de quitarme el velo que el mundo y el enemigo se habían encargado de ponerme para engañarme y hacerme sentir que yo estaba bien, ¿verdad? Me di cuenta, mis hermanos, lo alejada que yo estaba del Señor. Me di cuenta que yo esos llamados que yo sentía, incluso antes de convertida, los estaba ignorando completamente. Estaba ignorando ser elegida, ser ese pueblo elegido, así como el Señor eligió a Israel. Yo estaba ignorando ese llamado. Quizás estaba cómoda, probablemente, ¿verdad? Porque claro, todos sabemos que en los caminos del Señor no quiere decir que la vida se va a volver más fácil, ¿verdad? Entonces, yo estaba cómoda. Y también me di cuenta que conforme iba escuchando las charlas, me di cuenta que yo no estaba tan bien como pensaba, ¿verdad? Me di cuenta que el Señor tenía un nuevo llamado para mí, específicamente para mí, Ana, ¿verdad? Que el Señor tenía planes más grandes de los que yo me podía imaginar. Que yo tenía planes probablemente humanos, pero el Señor en ese retiro me dijo que Él tenía planes más grandes para mí. Pero ¿saben qué llamado me hizo a mí en ese retiro? Me dijo que yo tenía un corazón duro, mi hermano. A mí me costaba horriblemente abrazar a alguien, decirle te amo a alguien. A mí me costaba horrible. Como que tenía una barrera, que yo había construido una barrera como para proteger mi corazón, porque probablemente había sido lastimado en el pasado, ¿verdad? Y yo había construido esa barrera. Y el Señor lo que me pedía y ese llamado que yo sentía para mí era que yo tenía que derribar ese muro, ese blindaje que yo había puesto en mi corazón, porque Él tenía cosas maravillosas para mí. Mis hermanos, en el momento que yo decidí abrirle mi corazón, me sentí así. Yo pensé que no iba cargada, ¿verdad? Que mi mochila que llevaba retiro con las piedras que nos presentan que llevamos, yo pensé que yo no tenía piedras pesadas en mi mochila. Y en ese momento, mis hermanos, nunca me había sentido como una plumita así livianita, limpia, pura. Y me di cuenta lo tensa, lo dura, lo hasta amargada que estaba. Y yo pensando que estaba bien. Pero fue tan bello, mis hermanos, ver lo bueno y fiel que el Señor fue conmigo. Y yo llegué a ese retiro con muchos deseos personales. Dentro de ellos, yo estaba joven, no estaba casada, obviamente, ni siquiera comprometida ni nada. Y el Señor, mis deseos eran siempre desde pequeña fue que yo quería formar una familia en algún momento de mi vida. Y el Señor en ese retiro, Él me regaló la promesa que Él iba a encargarse de cumplir mis sueños. Y yo decía, ¿será que me lo va a cumplir así como yo se los he pedido? Mis hermanos, el Señor no deja de sorprenderme, porque realmente yo tengo la plena certeza que esa bendición de que ahora yo tengo una familia propia llegó a mi vida porque yo decidí aceptar el llamado del Señor en mi vida. Y yo tengo la plena certeza y tengo la fe de que esa es la única razón por la cual el Señor me bendijo de esa manera. Así es como Él se glorifica en mí. Y a través de
de pruebas, porque no fue fácil. Yo les he abierto mi corazón en otros testimonios que mi proceso previo al matrimonio no fue fácil. Yo tuve una prueba grandísima, pero el Señor se glorificó. Yo fui obediente al Señor, ¿verdad? Y así como lo hizo con Abraham, que le prometió, que le dijo, deja tu pueblo, deja todo, porque yo te voy a regalar este pueblo y te voy a bendecir. Así siento yo que lo hizo conmigo. Y así siento yo que me purificó. Y así siento yo que el Señor me bendice cuando escucho y atiendo su llamado, ¿verdad? Porque hace cosas en mi vida que mi corazón, que mi mente humana jamás se hubiera imaginado posible que podían suceder para la gloria de Dios. Pero también, mis hermanos, han habido momentos y llamados en los que yo no atiendo el llamado del Señor. Y ahí no me va tan bien, miren. Ahí sí siento, cuando yo no atiendo el llamado del Señor, ustedes no tienen idea el pesor que siento. Es que me vuelvo a sentir pesada, me vuelvo a sentir cargada, me vuelvo a sentir como le estás fallando al Rey de Reyes. Entonces, y eso solamente lo puede lograr, ese sentimiento solamente se puede lograr tener cuando nosotros nos volvemos dóciles a Él, ¿verdad? El Señor en esta noche nos quiere dar a entender, o no dar a entender, nos quiere presentar, más bien, 3 condiciones para que podamos entender y para que podamos ser ese pueblo de Israel para Él. No vamos a entrar a profundidad, como yo les dije, este tema se va a seguir desarrollando en 2 clases más, pero las condiciones, y se las quiero mencionar para que sepamos, las condiciones que el Señor nos pide es que tenemos que tener fe, que debemos de ser obedientes, y debemos de tener esa fidelidad al Señor. Cuando nosotros, mis hermanos, nos volvemos dóciles a esos pequeños llamados que el Señor nos va haciendo a lo largo de nuestro caminar, todos los días, estoy segura que todos los días tenemos esos llamados pequeños, vamos a ver, mis hermanos, cómo nuestra fe y nuestra confianza en Él irá creciendo. Vamos a ver en carne propia cómo Él se glorifica en nuestra vida. Aunque en el inicio, mis hermanos, nos cuesta comprender por qué nos está pidiendo eso. A veces nos puede pedir cosas que a nosotros no nos va a hacer mucho sentido. Por ejemplo, que por qué nos está haciendo pasar por alguna prueba, como lo fue en el caso de Abraham. ¿Se pueden imaginar el sacrificio humano que significaba irse de su tierra, de su familia, de la casa de su padre, para irse a una nueva tierra desconocida a la que Dios le estaba indicando? Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo me he puesto a analizar este fragmento y yo digo, humanamente yo estoy segura que Abraham pudo haber tenido, se le hubieran podido pasar preguntas por su mente como, ¿y por qué voy a obedecer a este llamado del Señor si yo estoy bien aquí? Si aquí esta es mi tierra, esta es la tierra que me vio nacer, esta es mi familia. ¿No creen ustedes que se ha de haber preguntado esas cosas a Abraham? ¿No creen ustedes que Abraham se pudo haber preguntado, ¿por qué me voy a ir de aquí si yo aquí es donde yo me siento seguro? Aquí es donde yo lo tengo todo, aquí estoy cómodo. Ven. ¿Por qué el Señor me está pidiendo que me aleje de todo lo que Él ya me dio? Imagínense, mis hermanos, esa lucha espiritual que Abraham tuvo. Solo pónganse en los zapatos de Abraham. Pónganse en sus zapatos y piensen, él ha de haber dicho, ¿atiendo al llamado del Señor o no? ¿Obedezco al Señor o no? Pero vemos que la fe de Abraham fue más fuerte, fue más poderosa que sus pensamientos carnales. Él entendió
que al obedecerle a Dios, él iba a recibir paz. Que es lo que yo les ponía en mi testimonio. Cuando yo le obedecí al Señor, yo recibí paz. Yo me sentí como una plumita. Ese es como el sinónimo de sentirse como plumita así, flotante. Es que no tiene peso, es que usted tiene paz. Nada le remuerde la conciencia. Usted está haciendo lo que el Señor lo manda a hacer. ¿Verdad? Esta fue, mis hermanos, una elección y un pacto entre Dios y Abraham. Volvamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Volvamos a leer, a refrescar lo que leímos al inicio de la clase. Dice: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y en la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más adelante, mis hermanos, el Señor vuelve a poner a prueba la obediencia y la fe de Abraham cuando le pide sacrificar a su hijo Isaac. Aquí es donde vemos realmente cómo Abraham obedece sin dudar y confía en los planes que el Señor le ha prometido. Confía que los planes que el Señor le ha prometido son más grandes de las que su mente humana pueda comprender. Imagínense esta prueba, mis hermanos. El Señor le pide que sacrifique a su hijo. Cuando está a punto de sacrificar Abraham a su hijo, el Señor lo detiene y es ahí donde empieza el cumplimiento de su promesa de multiplicar la descendencia como las estrellas. Y leamos rápidamente el fragmento en donde le hace esa promesa, que está en Génesis capítulo 22, versículos del 15 al 17, y dice la palabra de Dios: el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y a todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, cuando el Señor nos pone una prueba grande, yo los invito a que volvamos a reflexionar sobre esta cita. Muchas veces probablemente no vamos a entender por qué el Señor nos hace pasar por pruebas que uno dice: pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo a mi hijo enfermo? ¿Por qué tengo a mis padres enfermos? ¿Por qué me quedé sin trabajo y no puedo cumplir las responsabilidades de mi casa, de mi hogar? Cuando uno es obediente al Señor, vemos la mano del Señor obrar, mis hermanos. Humanamente no lo vamos a entender. A mí me impacta muchísimo la historia de Abraham. Cómo su fe viviente y su fe tan fuerte y tan grande hace que se vaya de su tierra, que lleva 75 años viviendo ahí. Yo me pongo a pensar en mi abuelo, por ejemplo, que lo vayan a sacar de la casa donde lleva viviendo más de 80 años, que lo vayan a sacar. Es imposible, porque hay un arraigo, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que nos está tratando de dejar el Señor acá? El Señor lo que nos está tratando de decir, mis hermanos, es que tratemos nosotros de no tener ese arraigo a esas posesiones materiales, a esas cosas
físicas, tangibles, como lo es nuestros bienes materiales, el dinero, las comodidades. Ese es el ejemplo, esa es, mis hermanos, la invitación y el mensaje de esta clase. Abraham, mis hermanos, es entonces el padre de los creyentes. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque tuvo una fe viviente y por la fidelidad que le tenía al Señor. Nos enseña que estas son las cualidades, mis hermanos, esenciales para formar parte del pueblo de Dios. Esas fueron las cualidades esenciales que tuvo Israel. Y esas son las cualidades que nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso cambiemos otra vez la clase. ¿Cómo se llamaba? Dios está llamando a su pueblo Israel. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor? Que cambiemos la palabra Israel y pongamos nuestro nombre ahí. Dios está llamando a su pueblo. Carlos, Gloria, Ronald, Carla, Mauricio, Néstor, Sonia, Loli, Ricardo, Margarita. Y nos está pidiendo que, mis hermanos, nos está tratando de transmitir esas cualidades esenciales que tuvo Abraham para formar parte del pueblo de Dios. Nos está pidiendo claramente que seamos atentos al llamado del Señor. En otras palabras, que seamos obedientes a su llamado. Que tengamos fe y que seamos fieles a Él. Tratemos de seguir, mis hermanos, yo los invito a que tratemos de seguir el ejemplo de Abraham, no en el sentido que vamos a ser radicales y que vamos a dejar nuestros hogares y nuestras familias y todo, no, sino que tratemos de seguir su ejemplo de obediencia a Dios. Tratemos de dejar ese apego que podamos tener a los bienes materiales, a las comodidades. Abandonémonos, mis hermanos, en los brazos del Señor. Dejémonos guiar por Él. Dejémonos llevar por esos caminos, por esos senderos, para que volvamos a ser ese pueblo elegido del Señor, así como lo fue Israel hace más de 2000 años. Amén. Seamos obedientes, así como también Jesús fue obediente hasta la muerte y lo acabamos de vivir en esta Semana Santa. A lo largo del curso, mis hermanos, si se fijan bien, hemos venido aprendiendo muchísimo sobre la fe. Las últimas clases han rondado bastante sobre la fe, ¿verdad? Y cómo la fe nos hace dar frutos en nuestra vida. Y a partir de la próxima clase, mis hermanos, vamos a empezar a estudiar un poco más sobre estas otras dos cualidades que yo les he mencionado brevemente, para que podamos ser realmente testimonios de Dios. Así como en la clase pasada, pues nos hablaba María José de que para ser católicos tenemos que compartir nuestra fe y ser testimonio para otros. Pues en estas próximas clases vamos a seguir aprendiendo más de eso. Vamos a seguirnos empapando y nos va a ir haciendo clic todo, ya van a ir viendo. Yo los animo a que no se pierdan las próximas clases porque vamos a seguir profundizando sobre este tema. Vamos a seguir atendiendo o enriqueciendo más bien ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y probablemente, mis hermanos, yo estoy segura que el Señor les ha ido hablando a cada uno de ustedes en lo personal. Dependiendo en el momento o por lo que estén pasando en sus vidas, yo estoy segura que el Señor les ha hecho un llamado en sus corazones esta noche. Y si usted siente ese llamado, mis hermanos, yo le invito a que no lo ignoren esta noche. Si el Señor le ha pedido que doble rodillas, hágalo después de esta clase. Si el Señor le ha pedido que vaya a reconciliarse con alguien, hágalo.
no se quede con la gana, porque es el Señor que le ha puesto esa semillita que quiere hacer grandes cosas en su vida para usted. Si el Señor le ha puesto que necesita orar más y buscarlo más, si el Señor le ha puesto que tiene que leer más su palabra, hágalo. No se quede con la gana. Yo lo invito a que no se quede con esa, ay, yo lo sentí, pero no lo hice. Porque no quiero que se arrepientan, porque no quiero que se queden sin la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y no me cabe la menor duda, porque lo siento, hasta calor siento del Espíritu Santo, que le ha puesto un llamado a cada uno de ustedes en su corazón. Yo les dejo eso de tarea esta semana, para que la próxima semana se sientan así como Abraham, se sientan gloriosos de que han obedecido o han atendido ese llamado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a cerrar la clase con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por esta hora que nos has dado. Gracias porque sé que has sido tú el que ha venido a hablar a cada uno de los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes un llamado individual para cada uno de nuestros corazones. Tú conoces mejor que nadie por lo que estamos pasando, por lo que cada uno de mis hermanos está pasando. Tú conoces sus dificultades, tú conoces sus pruebas, tú conoces sus necesidades. Y es por eso que yo te pido por cada una de ellas, por cada necesidad, por cada prueba por la que estén atravesando, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que tú los sorprendas y para que podamos ser todos y podamos todos aquí tener corazones dóciles, porque todos aquí queremos dejarnos sorprender por ti cada día. Todos aquí queremos y sabemos y nos tomamos como propio que somos ese pueblo elegido tuyo. Así es que prepara nuestros corazones, prepara nuestras fuerzas para poder atender a esos llamados que tú tienes para nosotros. Danos la valentía, danos el coraje que necesitamos para enfrentar la prueba, para enfrentar el llamado que tú nos estás haciendo en este momento. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estuviste aquí, porque te pudimos sentir, yo te pude sentir, Espíritu Santo. Te doy las gracias y te pido que te quedes con cada uno de mis hermanos en esta noche. Que los bendigas en el resto de la semana, en todas sus responsabilidades y quehaceres que tengan para que puedan estar acá contigo la próxima semana. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Amén y amén. Por el Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.